Tengan todos ustedes buenas tardes. El día de hoy nos está acompañando el doctor Coco Raúl Contreras, médico geriatra. Él es egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Hizo la especialidad en geriatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un estudio de masterado en hospitalización domiciliaria. Exdirector de la Red de Salud de Jauja, exdirector también regional de Salud Junín, asistente de la Clínica Cayetano Heredia, director médico de la Casa de Reposo de los Tulipanes y San Jacinto, acá en Huancayo, director general de Servicios Geriátricos Geriasalud y médico asistente del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a hablar acerca de los adultos mayores en tiempos de coronavirus. Lo que va a hacer esta reunión es más un conversatorio de todos los integrantes de la reunión acerca de, bueno, vamos a hablar de generalidades y dudas que tengan acerca del manejo de los adultos mayores en estas épocas de coronavirus que son tan importantes, sobre todo para nuestros pacientes geriátricos. Doctor Coco, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia del día de hoy y a poder aportar con los conocimientos que se tienen para un adecuado cuidado y control de nuestros adultos mayores, sobre todo que ellos son los más propensos a las complicaciones, ¿no? Y la alta letalidad, sobre todo en este grupo etario. Es cierto, doctor. Sabemos nosotros que los adultos mayores, al tener riesgos extras por la inmunosenescencia que manejan ellos, tenemos que tener bastante cuidado con eso. Bueno, para comenzar un poco, y hay una duda muy importante que muchos de los pacientes, al menos que han estado llamándome a mí y que ha sido materia incluso de discusiones dentro de la Sociedad Peruana de Geriatría, es el hecho de la vacuna tanto del neumococo como del de la influenza, porque en esta época muchos están desesperados por querer vacunar a los adultos mayores. ¿Qué opina usted de esto? Mire, realmente, como usted lo ha mencionado, este es un tema de controversia, ¿no? Entonces también aquí va a ser un tema de valoración de riesgo-beneficio, qué tan útil le va a hacer al adulto mayor vacunarse a costa de repente de un riesgo, ¿no? Si vamos a una vacunación masiva, a una vacunación donde van a invadir nuestro espacio y de repente romper los círculos de seguridad respecto a la higiene, definitivamente le eleva más el riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las vacunas, en cierta manera, van a ser prevención para el neumococo, sobre todo, ¿no? Pero el problema del coronavirus y las complicaciones no necesariamente son las neumonías, sino la hiperrespuesta que tiene el cuerpo del adulto mayor para hacer este problema y complicarse, ¿no? Entonces, valorando el riesgo-beneficio, no tiene en estos instantes, en esta característica, sobre todo de cuarentena, tener que insistir y exponer a riesgo a nuestro adulto mayor a una vacuna, sobre todo por las características, y vamos a romper las barreras de protección que actualmente se está teniendo con la cuarentena, ¿no? Yo hace un instante justo vengo de un paciente, por eso es que estoy de esta indumentaria, y también es la misma pregunta, ¿no? He ido al domicilio del paciente y el paciente muy ansioso, muy preocupado, exige que se dé vacuna, pero creo que la labor nosotros de médico, explicando claramente, explicando el riesgo-beneficio de una vacuna, ha podido entender y ha quedado un poco más tranquilo. Aprovechando de repente la oportunidad, ahora
hay que tomar mucha importancia la evaluación del adulto mayor en su domicilio. Sobre todo, la mayoría de nosotros los médicos, quiera o no quiera, nos hemos vuelto un médico de cabecera también. ¿A qué médico, indistintamente de la especialidad que tenga, no le corresponde atender a un adulto mayor? Y ahora uno de los grandes problemas que se tiene con el adulto mayor justamente son sus trastornos de ansiedad y depresión, justamente en este periodo de cuarentena. Por eso es importante tener una adecuada conversación con nuestros mismos pacientes, porque a veces los mismos pacientes ya no le dan mucho valor al comentario del propio familiar o personas externas. Va a ser vital e importante la posición que nosotros tenemos como sus médicos tratantes de los múltiples problemas de salud que tienen, ¿no? Que entender con esta edad los riesgos cardiovasculares, el problema de diabetes, el problema de sus enfermedades crónicas degenerativas, su demencia, su enfermedad de Parkinson, sus artrosis, y siempre ha habido un médico de cabecera ahí. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que darles asistencia y de ser posible hay que ir a sus casitas y obviamente también con todas las medidas de protección, tanto para nosotros como también para el mismo paciente. Claro, efectivamente, doctor Coco. Y otra de las cosas que tenemos que tener bastante cuidado y para lo que tenemos que prepararnos es para las descompensaciones de los pacientes, porque muchos de ellos en estos momentos no están tomando adecuadamente sus medicamentos y aparte el hecho de que se pongan ansiosos, la ansiedad, la depresión que están manejando va a hacer que los pacientes se vuelvan más frágiles y descompensen tanto su diabetes, su hipertensión, entre otras cosas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? De repente aprovechando el instante que se me puede dar en este espacio, y muy bien has tocado el tema de la depresión, ¿no? La depresión tiene mucha correlación con el sistema inmunitario. Eso está completamente demostrado y justamente en estos periodos es donde ocurre la mayoría de descompensaciones, ¿no? Ya la OMS, a través de todos los medios de publicación, ha demostrado claramente que los problemas que están asociados a la muerte del adulto mayor con coronavirus, a la primera línea están las enfermedades cardiovasculares, como muy bien lo han mencionado. Detrás de esto están los problemas metabólicos tipo diabetes. O sea, en realidad, el otro problema que tiene que enfrentar el adulto mayor es las descompensaciones de estas enfermedades crónicas que lamentablemente nuestro sistema de salud aquí en nuestro país no estaba preparado y no estamos garantizando la continuidad de sus tratamientos. Por ejemplo, acá en nuestro hospital Carrión, uno de los grandes problemas que tenemos es, tenemos un gran número de pacientes diabéticos, un gran número de pacientes cardiópatas, que no se le está garantizando la continuidad de sus tratamientos. En corto periodo esos pacientes van a venir complicados. Y si a eso se va a sobreagregar el problema de la infección por el coronavirus, realmente va a ser, pues ya es evidente el problema y el resultado que se va a tener en estos adultos mayores, ¿no? Y antes que priorizar de repente el tema de vacunas, tenemos que priorizar la continuidad de los tratamientos de las enfermedades crónicas con las que el paciente está teniendo actualmente, ¿no? Efectivamente, doctor. Bueno, esto como un pequeño aviso, disculpen, en el hospital, en el seguro, se ha coordinado con farmacia para que los pacientes se acudan con recetas anteriores, así que si tienen pacientes adultos mayores que pertenecen al seguro, que por favor con una receta antigua que pertenezca desde enero de este año, puedan acercarse, algún familiar pueda acercarse a farmacia a recabar el mismo medicamento para ayudar en esto. De que estos adultos mayores estén asistidos. Si tienen sus cuidadores, buscar la forma que el cuidador sea la menor cantidad posible de personas. A veces todos estamos manipulando al adulto mayor y lo podemos estar contaminando. El personal más entrenado y más
capacitado es el que debe estar dando asistencia en forma permanente al paciente. Sobre todo ahora tenemos que extremar las medidas de higiene, ¿no? Mucha higiene al momento del contacto y la manipulación del adulto mayor, al momento de alimentarlo, al momento de repente si ha caído en discapacidad, también al momento de hacerle los cambios de sus pañales, hay que tener mucho cuidado y mucha higiene, ¿no? Y cuando vamos a retirar la basurita o todo lo formado del adulto mayor, tiene que estar embolsado en la misma habitación del adulto mayor. Entonces, son medidas que parecieran increíbles, son básicas, pero cuando uno visita casa se van a dar cuenta que eso no es así. Entonces, todos los médicos que tenemos la oportunidad de visitar a un domicilio, hay que ser muy observadores de esa condición, cómo están cuidando al adulto mayor y cómo están garantizando las medidas de higiene. Hay que buscar también que ese adulto mayor esté en las habitaciones relativamente amplias, con una buena iluminación y una buena ventilación. Habitualmente a veces a los adultos mayores los colocan en habitaciones muy pequeñas, oscuras y sin adecuada ventilación. Entonces nosotros como médicos tenemos que presionar a que la familia le cambie de habitación buscando estas condiciones básicas de cuidados. Lo otro también, la manipulación de sus ropitas tiene que ser una forma muy individual, solamente del adulto mayor. Muchas veces, a veces lo combinan con la ropa del resto de los familiares, hacen el lavado y tenemos ahí otro gran problema que tenemos que buscar e individualizar la manipulación de la ropa del adulto mayor. Claro, doctor. Eh, También es muy importante lo que acaba de acotar usted por el mismo hecho de que ellos pueden tener mucho mayor riesgo por el ambiente de tener complicaciones. A ver, el doctor Brian pregunta, un adulto mayor con tratamiento con IECA y ARA2 se dijo que aumentaba infección por COVID. ¿Qué tan cierto es? Realmente no se tiene claro, hay una correlación quizás de mayor prevalencia, pero basado en evidencia, actualmente no se tiene. No sería lógico que a estos pacientes se les suspenda este tipo de tratamientos por ese riesgo, porque el riesgo mayor para el adulto mayor va a ser cuando se descompensan los problemas con el cual han estado siendo manejados. Hay que recordar también que estos adultos mayores tienen una buena adherencia a este tipo de tratamientos. A veces por hacer estos cambios que no tengamos demasiado sustento estadístico, podríamos elevar el riesgo, porque a veces hay adultos mayores que toleran muy bien su IECA, toleran muy bien su ARA, y solamente por estos conceptos que estamos en pleno conocimiento, rotarlos no sería prudente, ¿no? Porque el riesgo de descompensaciones es mayor, ¿no? Y hay que tener en cuenta que uno de los principales correlaciones de mortalidad en el adulto mayor justamente son los problemas cardiovasculares. Si a esto yo intento hacer manipulaciones en el tratamiento que ya previamente ha utilizado, puedo elevar enormemente su riesgo de descompensación y obviamente también elevar su tasa de mortalidad. Claro, además tengamos en cuenta que encontrarle el medicamento preciso y la dosis exacta a un adulto mayor para que mantenga una compensación a largo plazo es bastante difícil. Entonces, que por un dato, como usted dice, que no tiene todavía la suficiente evidencia científica de que sea así, volver a la descompensación por cambios de medicamentos va a ser difícil, sobre todo en esta época en la que un paciente no puede estar siendo evaluado tan continuamente como un paciente fuera de la coyuntura en la que estamos pasando. Y aparte, la gran ventaja que tenemos aquí también es el tema de los costos. Un ARA-2 tipo losartán o un IECA, clásicamente nuestro enalapril, que lo encontramos en cualquier farmacia, la ventaja también es el tema económico, ¿no? A veces uno, sin el demasiado amparo científico, tratar de rotarle entre relativo a un antihipertensivo o un tratamiento de este tipo relativamente más seguro, hay que valorarlo también y realmente el escenario. Como muy bien lo mencionó, doctora, todo también tenemos que entallar al tema de la adherencia
del paciente al tratamiento, que no solamente es la cuestión del medicamento, sino también es el tema de costos. Ya. El doctor Juica pregunta, en cuanto al uso de corticoides, ¿hay algún tipo de recomendación? Porque se menciona que la neumonía producida por el COVID-19 es inflamatorio. ¿Sabes si hay algún estudio? Mira, realmente el uso del corticoide y de acuerdo al tratamiento que es, eso ya están plenamente establecidos de acuerdo a la etapa. Evidentemente, cuando ya está en esa etapa, vamos a tener que utilizarlo. Pero para nosotros que vamos a tener al paciente de primer contacto, no sería recomendable el uso de corticoides, salvo tengamos un adecuado monitoreo del paciente. Claro, efectivamente. ¿Y qué opina de los pacientes que son usuarios de corticoides a largo plazo? Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea que necesitan medicamentos. Claro, en efecto, en este tipo de pacientes no tendría mayor sentido descontinuar, porque hay que entender que en este tipo de pacientes tipo artritis reumatoide que ya tiene de larga data el tratamiento, lo que sí hay que garantizar y continuar con el tratamiento, porque el riesgo también de complicarse y descompensar los problemas que tiene son mayores. Lo que sí habría que insistir a la familia es aumentar los círculos de protección para ese adulto mayor. Hay que ser mucho más rigurosos con el manejo y la higiene de este tipo de pacientes, ¿no? Claro, doctor. Básicamente, bajo la premisa que habíamos dicho que los pacientes adultos mayores con medicación crónica tienen mayor grado de descompensación al retirarle los medicamentos que aparentemente podrían ser lesivos para ellos, de acuerdo al coronavirus. Pero, sin embargo, se tienen que aumentar el tipo de cuidados con este tipo de pacientes para que se mantengan estables. Sí, en efecto. Aquí creo que como consenso y premisa de esta reunión es que todo paciente que está recibiendo tratamiento crónico de continuidad, nosotros tenemos que buscar la forma de garantizar y que se dé una continuidad. Y si son pacientes, como en este caso especial, pacientes que reciben corticoterapia, hay que redoblar las formas de protección y extremar mucho más las condiciones y cuidados de higiene, ¿no? Es que realmente es la única forma también cómo se van a contaminar, ¿no? El adulto mayor no está con el coronavirus, no está infectado. El adulto mayor se va a contaminar con lo que le llevan a casa. Ese es el problema. Entonces, vamos a tener que extremar y buscar barreras para garantizar la protección de ese adulto mayor, sobre todo el que consume corticoides, ¿no? Sí. El doctor Alcántara pregunta, si hubiera un paciente sospechoso de COVID y solo vive con un anciano con factores de riesgo, ¿qué tan peligroso es que sea su cuidador? ¿O qué cuidados debería tomar en caso no habría otra persona que se haga cargo? En realidad hay que buscar la forma todavía de mantenerlos en cuarentena, este tipo de adultos mayores, sobre todo si ya hay de repente hasta sospecha o certeza diagnóstico. Viendo la condición clínica del paciente, es aún mantenerlos en sus domicilios. Porque realmente cuando lo llevamos al hospital ante una simple sospecha, sin dificultad respiratoria, sin alteraciones o sin signos de alarma, llevarlo al hospital, le estamos elevando el riesgo. En realidad hay que buscar la forma cómo tenerlos en casa. Y otra vez ya, evidentemente, el cuidador, que es el factor también que tenemos que cuidar, porque con ello garantizamos también un adecuado cuidado de nuestro adulto mayor, también tenemos que extremarle sus medidas de higiene y como también su aspecto nutricional. Acá el gran problema que tenemos es el problema depresivo, ¿no? Que hay que saberlos manejar y creo que con un buen acercamiento como equipo de salud que podemos tener, ese grupo, ese binomio, va a garantizar y va a mejorar las condiciones de ese adulto mayor. Ujú. Em, Aparte, ¿usted cree que estos pacientes que viven solo el adulto mayor y el cuidador, eh, en caso de que el cuidador resultara siendo sospechoso o positivo, ¿qué tan, qué tan, qué tanto usted cree que sería bueno que mientras pase esta etapa pueda ser el adulto mayor internado en una casa de reposo? Eh,
Bueno, primero que nada, si ya tenemos un cuidador con diagnóstico de COVID, de todas maneras hay que reducirle eh, el contaminar al resto de pacientes, sobre todo a nuestro adulto mayor, ¿no? Evidentemente, en este caso, este cuidador va a tener que ser desplazado y va a tener que ser aislado y estar colocado en cuarentena. Y el otro es buscar a otra persona que pueda asistir al adulto mayor, también con todas las previsiones del caso. Ahora, el tema también de las casas de reposo, que es un gran problema ahorita, sobre todo acá en nuestra ciudad de Huancayo, es que ya están restringiendo los accesos de los nuevos adultos mayores a las casas de reposo por el alto riesgo de contaminación. Me imagino que, y estoy viendo también que muchas casas de reposo han tomado todas las medidas para justamente evitar los problemas que han pasado en las casas de reposo en Europa, ¿no? Tanto en Italia, en España y mismo Estados Unidos, que técnicamente se han complicado todos y su tasa de mortalidad de sus internos ha sido mayor. Y como política, inclusive el Ministerio de Salud les ha enviado un documento que deben ya de restringir los accesos, ¿no? Por seguridad de los internos que ya tienen previamente. Claro, efectivamente, doctor. El doctor Mesa nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes adultos mayores con estados de depresión o algún trastorno de salud mental en esta etapa de cuarentena? Bien, hay que entender también que el cuadro depresivo no es que en ese momento está haciendo su cuadro depresivo. Lo más probable es que este paciente ya estaba arrastrando de larga data, sino que ahora con este problema de la cuarentena es mucho más florido y se descompensa, ¿no? Evidentemente, la conversación, el acompañamiento, el desplazamiento es importante, ¿no? Y valorar bien también la necesidad de usar algún antidepresivo en esta etapa de tratamiento. Aquí tenemos la musicoterapia, los ejercicios, los desplazamientos dentro de la casa, el acompañamiento en las actividades básicas de vida diaria en la casa, ¿no? El que puede ser el ayudar a preparar algún alimento, a limpiar la casita, ordenar. En realidad hay que hacerle sentir también al adulto mayor, de acuerdo a su grado funcional, lo más útil posible, ¿no? Incorporarlos a alguna actividad. Todo adulto mayor, mientras se sienta útil, colabora y no se descompensa. El problema realmente es cuando ya entra a un periodo mayor de discapacidad, ahí es donde se complica este escenario. Y definitivamente yo suplicaría a los médicos que van a evaluar este tipo de pacientes, valoren bien la necesidad de utilizar un antidepresivo. O sea, no solamente en los adultos mayores va a ayudar el acompañamiento físico, la palmadita, no, si es necesario vamos a tener que apelar a la medicación, que muy bien, si está adecuadamente indicado y está bien dosificado, toleran bien y mejora la condición de salud y la calidad de vida de nuestros adultos. Sí, doctor. Aparte también, yo creo que uno de los principales problemas que va a tener la familia, digamos, en pacientes con demencias, en cualquiera de sus grados, es el hecho de mantener tranquilo a un paciente que tenía como basal salir al parque o dar una vuelta cada cierto tiempo o una vez al día, porque estos pacientes, al no tener una actividad, sabemos bien que los pacientes con demencia, a los que se les varía la actividad a la que están acostumbrados, pueden comenzar a hacer delirio. Entonces, creo yo que los familiares con pacientes con demencia lo que deberían hacer es tratar de incluir algún tipo de actividad, algún tipo de distracción para estos adultos mayores, cosa que el tiempo en el que deberían salir o en el que están acostumbrados a hacer algo más puedan ocuparlo de otra forma que los distraiga para que no comiencen a hacer este delirio. ¿Qué opina usted? Sí, doctora, completamente de acuerdo con la opinión que menciona y sobre todo con ese factor que los distractores, ¿no? ¿De qué otra forma distraemos a nuestro adulto mayor, ¿no? En casa hay muchas actividades adicionales que podríamos realizar, juegos lúdicos, de repente la lectura, hacer algún tipo de ejercicio manual, ver la forma como de acuerdo a cada entorno y de cada situación familiar que cada uno tiene, hay que adecuar lo que se puede hacer.
y obviamente buscar cómo distraer a nuestro adulto mayor, ¿no? A veces lo que uno ve, por ejemplo, es que como no hay nada que hacer, nosotros estamos contentos cuando el adulto mayor, sobre todo con demencia, está durmiendo. Entonces lo dejamos durmiendo todo el día, y ya imagínense qué va a pasar en la noche. El adulto mayor ya no va a dormir, va a estar plenamente vigil y va a querer hacer actividades, y eso genera un gran problema para poderlo cuidar en casa, ¿no? Entonces hay que buscar, como muy bien lo ha mencionado doctora, es que durante el día esté ocupado y buscar la forma que esté alerta y vigil durante este periodo. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? A ver, el doctor Brian nos escribe, la OMS lanzó la frase, distanciamiento físico no es distanciamiento social. ¿Cómo podemos aplicar esto? Claro, en efecto, es bastante claro. Hay que buscar todavía su ambiente social del adulto mayor. No lo podemos aislar, no los podemos tener marginados. El adulto mayor tiene que mantener su nueva dimensión y su nueva consideración, que es el ambiente y la dimensión social. Hay que recordar que en geriatría nosotros partimos de 3 pilares importantes que nosotros debemos cuidar en el adulto mayor. Uno que es la dimensión clínica, la dimensión mental, la dimensión funcional y la dimensión social. Y el que marca un adecuado cuidado del adulto mayor es la dimensión funcional. Y esta dimensión funcional está pisando de estas 3 dimensiones, de la dimensión clínica, de la dimensión social y de la dimensión mental. Si yo afecto alguna de estas dimensiones, voy a afectar su dimensión funcional, por ende voy a afectar su calidad de vida de nuestro adulto mayor. Entonces es importantísimo mantener esa dimensión a través de este periodo de cuarentena, como muy bien lo ha mencionado el colega en su diligencia. Claro, todo esto en base a que el adulto mayor es un todo, es un paciente integral, así como usted lo dijo, y es un paciente al que no se le puede manejar solo la parte física, solo la enfermedad que tiene. Un adulto mayor tiene el requerimiento explícito de que al ser manejado tiene que ser manejado en todos sus ámbitos, como usted mismo lo dijo, tanto en su ámbito social, en el psicológico, en el funcional, porque si en un adulto mayor nosotros tenemos alguna parte que está un poco deficiente, esto va a hacer que todo lo demás comience a caer como en una cascada y no vamos a poder tener a un adulto mayor saludable o al menos tratar de compensar una fragilidad. ¿Alguna acotación final, doctor Coco? Bueno, solamente exhortar a todos nuestros colegas que el día de hoy están en conexión con nosotros, es que tenemos claro que uno de los grupos etarios que está siendo afectado y va a ser más afectado, justamente es el grupo adulto mayor. Creo que depende mucho de nosotros, del conocimiento y la evidencia que tengamos para poder actuar. Y realmente el trabajo que nosotros vamos a realizar no solamente es el tratamiento del problema de salud, sino el acompañamiento como médico que tenemos que dar y dar la tranquilidad que corresponde no solamente al adulto mayor, sino a toda la familia, porque entenderán que este escenario y esta enfermedad que ha sido tan rápido, hay mucho desconocimiento, sobre todo en las condiciones propias que nosotros tenemos, ¿no? Los hábitos que propiamente hemos tenido para poder vivir y podernos cuidar, en menos de un mes estamos teniendo que cambiar en una forma radical. Sé que hay mucha resistencia todavía de nuestra población, pero creo que según vaya pasando el tiempo y nosotros como médicos vamos tomando las riendas que nos corresponden, este problema de salud va a ser controlado. Pero hay que continuar el trabajo y hay que buscar el mayor acercamiento nosotros como médicos. Actualmente ya no tenemos la ecografía a la mano, ya no tenemos ya los exámenes de laboratorio que quisiéramos, ya no tenemos nada a la mano. Ahora lo que tenemos es el concepto médico que propiamente tenemos para mejorar el acercamiento a nuestro paciente y llevar a un buen puerto el gran problema de salud que estamos pasando a nivel mundial.
Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta del doctor Alcántara. Si un adulto mayor con comorbilidades se encuentra rodeado de personas con riesgo de contraer COVID, ¿qué tan recomendable es que use una mascarilla dentro de casa? ¿O sería mejor No, que los usen los posibles agentes infecciosos? no, realmente, de acuerdo a las últimas evidencias que se ha tenido, lo más seguro es para que todos deberían estar usando mascarilla, ¿no? Sobre todo también, si ya dentro de la casa hay mayor confinamiento, hay mayor cantidad de personas, sería lo ideal desde mi perspectiva también que lo utilicen, ¿no? Sobre todo, como muy bien lo han mencionado, cuando hay comorbilidades, ¿no? Y ahí también teníamos que utilizar, sobre todo en el adulto mayor. Hay que recordar que la única forma de contaminarse es, uno, es por vía aérea, ¿no? Y la otra es por la higiene. Entonces, si bloqueamos estos dos canales, garantizamos que este adulto mayor no se contamine con este gran problema. Muchas gracias, doctor Coco. Le agradecemos bastante su colaboración con el Colegio Médico, Dirección Cuarta Huancayo. Como le vuelvo a repetir, estamos muy agradecidos por el conversatorio que hemos tenido hoy día y yo sé que los doctores que han estado pendientes a este conversatorio van a poder manejar mejor a los adultos mayores, ya sea en domicilio, ya sea en algún momento que puedan verlo, sobre todo en medio de la coyuntura que estamos viviendo. Le agradecemos bastante, doctor. No, y desde ya muchas gracias por la invitación. Y acá me tienen, como siempre, para poder absolver alguna duda. Estamos en un campo realmente de aprendizaje. La evidencia científica recién se acumulará. Ahora también tenemos que valorar toda la experiencia que cada nosotros como médicos vamos acumulando y vamos a tener que valorar en el mejor beneficio de nuestra población y también de nuestro adulto mayor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias, muy amable.